Bien, hoy empezamos la clase con el tema 2. El otro día estuvimos viendo el tema 1 en la interpretación de cómo había que entender la geografía por parte de los seres humanos en distintas épocas y vimos que efectivamente no era igual, no se pensaba igual la época clásica, ni se pensaba igual en el siglo XIX, ni tampoco pensamos igual en el siglo XX. Dependiendo los contextos históricos, dependiendo el desarrollo conceptual, intelectual, van variando la manera de pensar cómo debemos relacionarnos con el medio. Bien, hoy hablaremos del método geográfico y de la transposición didáctica. Por cierto, veis que hoy detrás de mí he puesto otro fondo de pantalla distinto. Esto es un refugio de la Guerra Civil en Alicante, el refugio de la Plaza Séneca. Si quitamos el tema del coronavirus, la pandemia y demás, a ver si podemos hacer una visita y os lo enseño, que es realmente apasionante. Bien, pero volvemos a la clase, volvemos al método geográfico, al tema 2 y evidentemente en los métodos pasa como con las interpretaciones de lo que es geografía. Tenemos que tener muy claro que en distintas épocas se ha entendido el método de manera distinta. Bien, esto es normal, esto es lo habitual, según los paradigmas, acordaros que vimos el otro día lo que era un paradigma, según los paradigmas, por tanto, vamos a entender de manera distinta la metodología. Bien, en cualquier caso, ese método no puede de otra manera estar enmarcado a partir de lo que queramos conseguir, de lo que busquemos. ¿Cuál es la finalidad de lo que queremos buscar? Bien, según la finalidad de lo que queremos conseguir, el método podrá ser uno o será otro. En cualquier caso, no hay ciencia si no hay método. Por tanto, si entendemos, y lo dijimos el otro día, que la geografía es una ciencia, hay que entender que necesita, evidentemente, de un método geográfico. Bien, y en geografía, en didáctica de geografía, ¿qué entendemos? Porque al final usamos también métodos, ¿no? ¿Qué debemos entender por didáctica de la geografía? Bueno, evidentemente la didáctica de la geografía lo que está buscando, en general toda didáctica, es intentar analizar el proceso docente, ver cómo hacemos entender contenidos a nuestros alumnos. Luego hablaremos de lo que es la transposición, que va un poco en este sentido. En cualquier caso, dentro de la propia geografía, en esa didáctica, en esa manera de hacer entender a nuestros alumnos qué es la geografía, debemos buscar siempre una correcta utilización de los recursos que vayamos a utilizar. Tenemos que, evidentemente, dar a conocer los métodos y los conceptos que están imbricados, incluidos dentro de lo que se entiende por geografía y, por supuesto, y quizás sería lo más importante, tenemos que saber diseñar contenidos geográficos adaptados a las edades, a los cursos para los cuales vamos a dar la clase, vamos a dar la asignatura. Bien, y ya estamos, por tanto, en lo que es transposición didáctica. Es algo fundamental cuando estamos hablando de la didáctica de cualquier asignatura y, por tanto, también de la didáctica de la geografía. Y en este sentido, Merenay y Schumacher lo que nos describen es que para la enseñanza de la geografía se requiere un equilibrio entre lo fundamental que es dentro de la ciencia geográfica, que es el conocimiento científico, que es lo que sabemos de la ciencia geográfica, por tanto, el equilibrio entre esto, entre ese conocimiento, y cómo entendemos la educación, cómo entendemos que a través de la ciencia de la educación debemos de enseñar la geografía. Son dos ciencias, la ciencia de la educación, a partir de la cual buscamos las herramientas que harán didáctica nuestra asignatura, y a partir de la ciencia de la geografía tenemos los contenidos. La unión de ambas a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje es lo que nos da la didáctica, es lo que nos va a dar esa transposición didáctica. Aquí tenéis un esquema en donde queda bastante claro lo que estamos intentando decir. Hay un profesor, hay un maestro, una profesora, una maestra, tiene una serie de conocimientos a su alcance, los interpreta a través de su propia ideología, de su propia formación, de su propio contexto en el que él vive o ella vive, y esto lo transmite al alumno, que también tiene un acceso a la información. Por tanto, ¿qué sería la didáctica? Bueno, pues a partir del acceso del profesor o profesora a ese contenido, lo transforma en didáctica. Cuando ya tiene este tema claro, lo comunica al alumno a través de la enseñanza y el alumno aprende a través de el conocimiento que adquiere de cómo le ha interpretado el profesor el contenido y del propio conocimiento
de la asignatura del tema que ha realizado. Esta es la transposición didáctica, es una relación entre tres partes que es fundamental que funcionen, porque si falla la didáctica, al final no hay transposición didáctica. Si falla la didáctica, no hay transmisión de conocimientos adaptados a las edades, al desarrollo cognitivo de las personas que tienen que recibir, por tanto, esa enseñanza, ¿vale? Aquí tenéis, por tanto, el esquema. Hay un saber sabio, hay un saber, bueno, pues donde está el contenido de todo lo que entendemos por conocimiento. Luego ese saber lo tenemos que institucionalizar, lo tenemos que enseñar y al final es lo que el alumno ha aprendido. El saber del alumno es aquel que ha llegado al alumno a través de esta transposición de tipo didáctica. Pasamos del saber científico al saber del alumnado, que es el que nosotros en realidad tenemos que hacer que funcione. Bien, en esa metodología hay varias maneras, al menos dos maneras, de interpretar cómo trabajar el método, ¿no? Hay un método que llamamos deductivo y otro método que llamamos inductivo. ¿Cómo es el método deductivo? Bueno, pues empezaron también en la época clásica, los griegos, fundamentalmente Aristóteles, el que mediante razonamientos, pensamientos, deducciones mentales, llegas a una serie de conclusiones. Y no tienes por qué experimentar, realizar experimentos, buscar la experiencia práctica, la confirmación de aquello que tú has deducido, que has pensado. Este razonamiento deductivo que puso en práctica Aristóteles, ya posteriormente lo llevaron a práctica grandes sabios, grandes científicos considerados como tales, como Newton, como Einstein, como Maxwell, que no hicieron una comprobación práctica de cuáles eran sus teorías. La teoría de relatividad de Einstein no tuvo con Einstein una experimentación práctica. Sencillamente dejó encima de la mesa cuáles eran los grandes principios de su teoría. Luego, efectivamente, se han confirmado y así ha funcionado con grandes científicos, grandes investigadores, ¿vale? Por tanto, el método deductivo se caracteriza porque parte de lo general y va a llegar a lo particular. Se hace una teoría de lo general que nos llega a una concreción. Por tanto, de lo complejo a lo simple. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre con el método deductivo? Que si solo funcionáramos con este método, si solo tuviéramos hipótesis y teorías metodológicas basadas en la deducción, en el pensamiento, bueno, pues sería bastante pobre porque nos faltaría la practicidad, nos faltaría la comprobación de que esto es así. Y en definitiva la ciencia necesita de una comprobación. De ahí que el método deductivo es un método importante, pero no es suficiente para que podamos funcionar de manera ordinaria. De ahí que se urge el método inductivo. Bien. El método inductivo, ¿qué es lo que pretende? Fundamentalmente empieza a ponerlo en práctica Francis Bacon y lo que hace es justamente lo contrario. Busca primero la observación directa. Yo observo las cosas, a partir de esa observación busco verdades universales, busco reglas, busco leyes, pero primero observo. No primero pienso, no, primero observo. Y después de observar es cuando busco qué cosas podemos considerarlas como leyes, como verdades de tipo universal. Para esa teoría, para esa metodología de la observación, que es evidentemente empírica, por tanto, por eso se llama método empírico o inductivo, necesitamos realizar una serie de fases, cuatro etapas absolutamente fundamentales. Si no hacemos estas, no hay observación directa. La primera sería, efectivamente, observar y registrar aquello que hemos observado. La segunda es, una vez lo hemos registrado, lo tenemos que analizar y una vez analizado, lo clasificamos. Pasaríamos a la tercera etapa, que es todo esto que hemos observado, registrado, analizado y clasificado, buscamos deducciones inductivas, buscamos qué explicación le damos a estas cosas. Y ya por último, en la cuarta fase, la cuarta etapa, lo que hacemos es contrastar lo que nosotros hemos hecho con otros experimentos, con otras observaciones. Y a partir de ahí surge el establecimiento de una regla, de una ley llamada universal. Por tanto, a diferencia del método deductivo, el método inductivo parte de lo particular,
parte de la observación concreta y llega a una deducción general. Como veis, al contrario de lo que ha producido el método deductivo. De ahí que, por tanto, se parte de una parte, de una cosa pequeña, y se llega a un todo. También al revés de cómo funcionaba el método deductivo. En este caso, la observación es una observación particular. Se observan casos particulares y se realizan investigaciones y experimentos que buscan la generalización. Yo busco la generalización a partir de distintas observaciones que venimos realizando. Es como lo que ahora está ocurriendo con el tema de la pandemia, con el tema del virus, del famoso COVID-19 y la vacuna. Se buscan, a partir de experimentaciones particulares, se busca una vacuna general. Pero hay que buscar varias, hay que contrastar, no podemos quedarnos solo con una. Bien. En esta fase de metodología, tanto inductiva como deductiva, hay un elemento básico que es lo que llamamos la inferencia. ¿Qué es la inferencia? Bien, pues es conseguir conclusiones a partir de esta información que hemos conocido. Esta información, bien sea por el método inductivo, bien sea por el método deductivo, nos lleva a deducir cosas. ¿A partir de qué? De contenidos que hemos ido elaborando, por cualquiera de las dos metodologías, ¿vale? Por tanto, la inferencia puede ser de dos tipos, evidentemente. Puede ser deductiva o puede ser inductiva. Si es deductiva, se muestra a través de un principio general, una ley. ¿Esa ley en qué descansa? En hechos concretos que constituyen un todo. Sin embargo, la inferencia inductiva es justamente lo contrario. A partir de hechos particulares que venimos llamando en la ciencia variables, se llega a lo que entendemos por leyes, a por el todo. Esta es la diferencia. Por tanto, por ejemplo, en el método deductivo, una causa, una tormenta. El efecto de esa tormenta, el miedo que provoca, los rayos, los truenos, etc. Un elemento universal, podemos definir, los ingleses son muy puntuales. El elemento particular, ¿cuál es? Que mengano de tal, Peter, en este caso hemos puesto como ejemplo, él es puntual. Por tanto, de lo general a lo particular. Sin embargo, en el método inductivo funciona justamente al revés. El miedo tiene una causa. ¿Cuál es la causa? La tormenta, el viento, el huracán, etc. Y en el otro caso es igual. Siempre que llueve, ¿qué ocurre? Que hay nubes. Cuando llueve, hay nubes. Como veis, funciona de manera distinta. La inferencia nos va a llevar a lo mismo, porque trabaja con las dos, pero son dos maneras distintas de metodológicamente trabajar la ciencia, y en este caso, trabajar la ciencia geográfica. Bien, ¿cómo estudiamos, por tanto, en geografía? ¿Cuál es la metodología geográfica? Evidentemente no puede ser la misma para todo. No podemos estudiar de la misma manera la población, que el clima, que el relieve. Se tiene que buscar elementos concretos y particulares para aplicar esa metodología, pero para cada uno de estas temáticas, de estos elementos. Bien, en cualquier caso siempre se busca un objetivo común o varios objetivos comunes, como son fundamentalmente el análisis de las interrelaciones espaciales. Estamos hablando de entorno, estamos hablando de geografía, por tanto, interrelación. ¿Cómo se relacionan los espacios? Daría igual que estemos hablando de población, que estemos hablando de clima. Si hablamos de población, ¿cómo funciona? ¿Cómo analizamos la población europea respecto a la población africana? Si hablamos, por ejemplo, de clima, estaremos buscando el clima zonificado a partir de distintas regiones. Y también, muy importante, entre otros objetivos, la distribución de los espacios sobre la superficie terrestre. Tenemos que localizar, geolocalizar los espacios. No vale hablar de espacios en sentido genérico, sino que buscamos su geolocalización. Estos, por tanto, son objetivos comunes, siendo diferentes la metodología. No se estudia igual la meteorología del tiempo que la geología del relieve, pero sí que buscamos a partir de objetivos que son coincidentes y son estos dos que hemos concluido. Por tanto, la pregunta que resumiría esto sería ¿por qué ocurre esto? ¿Y en qué lugar? ¿Por qué ocurre esto y en qué lugar? En este lugar. ¿Por qué está ocurriendo aquí y no puede ocurrir en otro sitio? O ocurre aquí y además está produciéndose en otro sitio. El por qué y el dónde. Este sería un poco el funcionamiento. Bien, hay dos maneras, por tanto, de enseñar geografía.
Si estamos hablando del espacio, hay dos maneras de enseñar: el entorno, el espacio. Una, observación directa. Vamos a ver de qué manera, con experiencias, con prácticas, con actividades directas que provoquen la observación de nuestros alumnados respecto a los elementos geográficos, vamos a trabajar la geografía. En este sentido, la clave, lo fundamental, son las famosas salidas de campo. Vamos con nuestros alumnos y alumnas a los espacios a analizarlos directamente, a que tengan contacto directo, a que toquen, a que huelan, a que vean, a que sientan, y que a partir de ahí obtengan datos. Hagan una tabla de datos, tomen datos, registren la información que acaban de experimentar, de obtener, evidentemente con el acompañamiento y la ayuda del maestro o la maestra, del profesor y la profesora, y de ahí que sea muy importante que nosotros como enseñantes planifiquemos muy bien esa salida, planifiquemos muy bien que los datos que vamos a buscar estén interrelacionados, que sepamos qué es lo que tenemos que decirle a los chavales y chavalas que tienen que hacer. Tenemos que antes preparar a nuestros alumnos en clase previamente, el día antes, días antes, de qué es lo que vamos a hacer, dónde vamos a ir, si vamos a tocar temas de clima, adelantarle, introducirle, si vamos a tocar temas de plantas, hablar de ellas, poner algunas fotografías, algún vídeo documental, es decir, ir preparando, calentando motores para introducir a nuestros alumnos en aquello que vamos a ver, que van a tocar, que van a sentir el día que salgamos. Tendremos que elaborar, evidentemente, materiales que busquen ejercitar destrezas, como hemos hablado, dibujo, anotación, observación, y por último tendremos que organizar el tiempo y, cómo no, las medidas de seguridad. Esto, que parece una obviedad, es fundamental. ¿Por qué además es fundamental? Bueno, por supuesto para que salga bien, pero sobre todo porque los niños y niñas en primaria necesitan que las cosas estén pautadas. Si no están pautadas, si dejamos tiempos muertos, provocamos desorden, provocamos nerviosismo, provocamos en definitiva descontrol. De ahí que la salida tiene que estar, como digo, perfectamente planificada. Bien, hemos estado en la observación directa, pero existe también la posibilidad de trabajar el método geográfico a partir de la observación claramente indirecta. ¿Cómo? Bueno, pues ahora mismo contamos con recursos casi ilimitados, ¿no? Desde la propia cartografía y el análisis de mapas presenciales que podemos tocar, que podemos llevar al aula, a toda la cartografía, todo el tema de mapas que existe a nivel de Internet, todo el tema del Google Earth, el Google Map, toda la información que hay en cualquier TIC, en cualquier herramienta que Internet nos proporciona a través de didácticas, ejemplos que han realizado otros profesores, actividades prácticas que han realizado otros alumnos, en fin, la información ahora está, como digo, en Internet. Y no podemos olvidarnos en esa observación indirecta, aprovechar que la geografía trata y debate y analiza también elementos del presente para intentar buscar soluciones al futuro y concienciar a nuestros alumnos de todo ello, buscar problemas sociales relevantes actuales. Por ejemplo, el tema de la pandemia, el tema de las migraciones, el tema de la sanidad, el tema de la superpoblación. Son elementos que podemos analizar en clase sin tener que ir a los lugares donde esto se está produciendo y hacer, como digo, una observación que entendemos como indirecta, ¿vale? En esa observación indirecta, como decía, tenemos herramientas virtuales que podemos trabajar y que cada vez se trabajan más, desde la webquest, desde los bloggers, desde los youtubers. Por supuesto, hemos hablado antes del Google Earth. Prácticamente ahora la información, insisto, es ilimitada en Internet. Es verdad que es una información que el profesor, profesora, el maestro, maestra, debe seleccionar, debe filtrar, porque, como todo, hay de todo. Hay cosas muy buenas, muy bien preparadas, hay cosas malas, muy mal preparadas, hay lugares en donde sencillamente se han hecho cortapegas de informaciones que además muchas veces contrastan y se contradicen entre ellas. Por tanto, esa información debe estar siempre contrastada por parte del maestro o maestra. Bien, ya tenemos cómo funciona el método, ya tenemos las posibilidades de trabajar de manera directa e indirecta, de trabajar el método inductivo o el método deductivo, las fases en las que nosotros tenemos que trabajar en primaria, insisto, la geografía, son estas que tenéis en la imagen. Tenemos, en primer lugar, que buscar, con el fin de motivar y atraer a nuestros alumnos y alumnas, detectar y delimitar un problema. Vamos a analizar qué. Bueno, pues una vez tenemos esto claro, vamos a buscar hipótesis, premisas, vamos a intentar que se abra un debate
entre nosotros y los alumnos y viceversa sobre qué cosas creemos que pueden ayudar a avanzar a partir de esas premisas, esas hipótesis. Con esto hacemos un plan de trabajo y buscamos la viabilidad del mismo, buscamos la información necesaria, ¿a través de qué? De fuentes, será que hay pocas, de fuentes de información a nuestra disposición y a disposición de los alumnos. Buscamos y seleccionamos esa información, es lo que decía antes. No todo vale, no todo es bueno, no todo es interesante. Una vez hemos seleccionado esa información, tenemos que clasificarla, organizarla, ordenarla. Una vez organizada toda esta información, empezamos el análisis con nuestros alumnos y alumnas. Analizamos. ¿Para qué? Bueno, pues para sacar conclusiones, que es lo que se hace en metodología geográfica como en cualquier metodología científica. Buscamos conclusiones. Una vez conseguidas algunas conclusiones, intentamos relacionar la información que tenemos y esas conclusiones. ¿Para qué? Bueno, pues para intentar, si es posible, avanzar, sacar una conclusión general, una conclusión que sintetice todo lo que hemos hecho. Establecido esto, intentamos compararlo con otros casos. Hemos deducido un caso, bueno, vamos a buscar otros casos en donde veamos si esto que hemos deducido se deduce también en casos similares o parecidos. Y esto provoca el que ya podamos poner encima de la mesa una generalización, una conclusión, una ley, una hipótesis comprobada. Y intentar buscar, como decía antes, en esa conciencia social que tenemos que inculcar a nuestro alumnado, buscar una proyección hacia el futuro. ¿En qué medida esto que hemos hablado puede servir hacia el futuro, a partir del presente y hacia el futuro? Todo esto se comunica en clase a partir de un debate. Si fuéramos científicos, lo haríamos a través de una publicación científicos y ya concluimos con un trabajo final en donde quede todo absolutamente recogido. Esta sería una manera de trabajar el método. No significa que todo lo que hagamos dentro de la asignatura de geografía lo hagamos así. Significa que esto es una manera de trabajar el método. Y es muy importante inculcar a nuestros alumnos el método geográfico porque al final es lo que ellos van a trabajar. Si lo dividimos por etapas, aquí os lo he querido poner por etapas, por cursos y tareas del alumnado, vamos a los más pequeñitos, de 6 a 9 años, primero a tercero. Lo primero que tienen que hacer es observar el entorno. Lo segundo, reconocer sus características. Lo tercero, tendrán que identificar qué hay igual, qué hay diferente en ese entorno. Lo cuarto, relacionarlo, relacionar ese entorno. Lo siguiente, intentar a su nivel, pero buscar normas, buscar leyes, buscar cómo se organiza ese entorno. Con esto miramos y analizamos si hay algún tipo de problema, conflicto en ese entorno, para acabar buscando cómo funciona nuestro entorno. Hemos ya identificado toda la problemática. Como veis, muy adaptado a la escala del desarrollo cognitivo de niños de 1 a 3 años. Si avanzamos en edad, bueno, pues complicaremos un poquito más la actividad buscando, bueno, pues una mayor complejidad intelectual. Estamos hablando de 9 a 11 años, de cuarto a quinto, en donde tendremos que identificar y describir organizaciones humanas y vamos a utilizar el tiempo pasado, que han ocurrido antes, es un ejemplo que os propongo, ¿vale? Vamos a identificar y describir organizaciones humanas anteriores, de la antigüedad, de la prehistoria. Las vamos a comparar ¿con qué? Con lo que ellos conocen más, lo que ellos tienen más fácil de asimilar y de entender, que es el presente. Analicemos lo que hemos visto que hacían, cómo se organizaban, con lo que hoy están haciendo nuestros padres, nuestras madres, nosotros mismos, en nuestro entorno más inmediato. A partir de ahí vamos a identificar esas organizaciones a través de su organización política, de sus instituciones, de su manera de organizarse, desde las monarquías hasta las repúblicas, desde el ejército hasta las organizaciones religiosas. ¿Y qué vamos a hacer? Lo mismo. Buscamos cómo entender eso a partir de lo que hoy sabemos que existe. ¿Que no lo sabemos? El maestro y la maestra nos ayudan a entender qué es lo que hoy entendemos por organización política. Comparamos, buscamos otra vez la comparación e identificamos las causas que han dado lugar a esa historia pasada. ¿Por qué las cosas eran así y ahora son de manera distinta? Es una manera de trabajar la geografía humana, la geografía social, la geografía política, la geografía económica, en esta simbiosis
de elementos del pasado con la interrelación con elementos del presente. Avanzamos en complejidad y nos vamos a niños y niñas ya de 10 a 12 años, por tanto, sexto, séptimo, en donde vamos a ir un poquito más allá. Vamos a trabajar, por ejemplo, la organización social, política y económica, pero de algunas culturas del pasado que tuvieran democracia. Vamos a complicarlo un poquito más. Tenemos que buscar, rebuscar, nosotros les ayudamos a que ellos lo puedan realizar bien, damos información, buscamos links, vídeos, lo que sea, ¿no? A partir de ahí, ¿qué hacemos? Otra vez, relacionamos todo lo que hemos entendido y lo comparamos ¿con qué? Primero, entre ellos, qué diferencias tienen, y segundo, con nuestra época, ¿vale? Vamos a identificar elementos que ocurrieron entonces y cómo ahora se producen en esas organizaciones, ¿vale? Una vez establecido eso, también buscamos qué tipo de conflictos de tipo social, estamos ahora trabajando en la geografía social, qué tipos de conflictos sociales se produjeron a lo largo del tiempo, y los comparamos con elementos que se están produciendo ahora. Y a partir de ahí vemos las diferencias que han tenido las distintas civilizaciones a lo largo de la historia, ¿vale? Bien, esto sería, por tanto, la práctica, la praxis del método geográfico que hemos definido desde el método deductivo e inductivo a partir de las inferencias y con las características que en cada caso debe tener la metodología. Bien, lo vamos a dejar aquí, he querido hacer un tema bastante resumido y ya hablaremos el próximo día del tema 3, ¿de acuerdo? Venga, muchas gracias a todos.